Hoy hablaremos de una historia muy triste, pero es también un ejemplo de amor y fe y obediencia a Dios. Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, deseo que Dios te sane, te llene de salud, te guarde, te proteja siempre y te guíe por los caminos de salvación eterna. Muchas gracias por visitarnos, bienvenidos a todos. Comencemos. En Mateo capítulo 14 versículo 3, se puede leer: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Quiero decir algo, el poderoso Herodes estaba viviendo en pecado con su cuñada, la esposa de su hermano. Estas cosas llegaron a los oídos del hombre de Dios, y no se quedó callado, alzó la voz y criticó en público el romance ilícito. Juan el Bautista le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes se enfureció, estaba enojado y quería matarle, pero tenía miedo, temía al pueblo, porque sabían que Juan era profeta del Dios Altísimo. Al parecer había una grande fiesta en el palacio de Herodes y Herodías, su mujer de pecado, ella tenía una hija. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, y agradó mucho a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Deseo comentar una cosa: Herodes estaba enojado con Juan, pero Herodías estaba aún más enojada y ambos querían deshacerse del profeta de Dios. Entonces la mujer del patriarca sanguinario usó a su hija y aprovechó la oportunidad rápidamente. La hija, que había bailado para Herodes, fue instruida primero por su madre. El patriarca le había jurado delante de todos los invitados darle lo que le pidiera. Ella, sin pensarlo 3 veces, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, esta es una historia muy dolorosa y muy triste, pero el profeta Juan Bautista nos enseña a que podemos ser fieles y leales a Dios. Aun en momentos difíciles, aun en momentos donde sabemos que podemos perder la vida. Juan confió grandemente en el Señor y entregó su vida sirviendo al Señor. La muerte de Juan es un mensaje para todos los cristianos. Debemos tener mucha fe, confiar en Dios y no tener miedo para evangelizar y predicar la palabra del Señor. Bueno, ya hablamos de la muerte del profeta Juan Bautista. Ahora, si deseas seguir conociendo más, hablaré de su vida. Si deseas y tienes tiempo, acompáñanos. Predicación de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículos 2 al 12 se puede leer: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía al Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17 se puede leer: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán,
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchas gracias hermanos y hermanas en Cristo por acompañarnos hasta el final del video. Deseo que Dios te bendiga muchísimo, te guarde, te proteja siempre y te guíe por los caminos de salvación eterna. Amén. Te espero en el próximo video, hasta pronto, chao.